Bien, vamos a hablar en este video acerca de quién era eh, pues Jesucristo, ¿no? Como a lo largo de nuestro diario vivir, pues es uno de los nombres más escuchados, ¿no? Llámale Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, qué sé yo, muchos, muchos nombres le han puesto a este personaje. eh, que se llama Jesús de Nazaret, que no fue más que otra cosa, una persona como nosotros, solamente con una enorme diferencia que él era una persona con una esencia divina, ¿no? Ajá. Vista desde el punto de la religión, pero vista desde el punto histórico era una persona innovadora, con una mentalidad eh, muy avanzada para ese tiempo, cosa que para estos momentos pues ya algunas de sus enseñanzas no se comprenden todavía, algunas se llevan a la práctica, otras no tanto, pero pues vamos a empezar a describir quién fue Jesús. Entonces, hay uno de los libros que más me llama la atención y, y, y lo mencionan como una persona que tenía una ideología muy similar a la de los griegos, ¿no? Entonces, pues dice que al igual que Pitágoras y Platón, Jesús era una especie de persona iniciada, ¿no? Para los que no sepan qué es una persona iniciada, es aquella persona que tiene un alto nivel de conocimiento, ¿no? Digamos, no sé, eh, qué sé yo, ¿no? Algunas cualidades eh, que tienen este tipo de personas donde desarrollan su espiritualidad a un nivel extraordinario, ¿no? Muchos lo vemos como algo divino, ¿no? Entonces, pues dicen que Jesús anduvo pues, en muchos lugares, la India, el Tíbet, Egipto, qué sé yo, pero los evangelios solamente no dan muchos detalles de su vida, porque digamos que antes de los 30 años pues, de Jesús no se conoce mucho, ¿no? No se conoce tanto como se conoce ahora, ¿no? Que cada quien pues saca hipótesis y muchas cosas que no tienen congruencia, ¿no? Entonces, pues digamos que nadie habla de él o nadie lo menciona, de qué hizo Jesús antes de que empezara su labor de predicación que la mayoría de la gente ya conoce. Entonces, antes de ese tiempo Jesús era una persona como cualquiera de nosotros, ¿no? No era una persona que pasaba totalmente desapercibida. Por eso es que no se conoce nada de él. Precisamente por esa razón, era una persona que pasaba totalmente desapercibida. Hay gente que ha inventado que hizo tal cosa, que estuvo en tal lugar, cuando no hay pruebas, de hecho no hay pruebas no hay cuestiones que lo sustenten. O sea, la Biblia sí te menciona que estuvo en Egipto a raíz de que el rey Herodes lo persigue, pero fuera de eso no hay un sustento, ¿no? Que estuvo en la India, en Grecia, en Egipto, inclusive en el continente americano, no hay como que bueno, la comunidad científica no tiene un sustento, ¿no? A diferencia de todas las religiones que, bueno, todas tienen un sustento, ¿no? Entonces, hay algo que llama aquí mucho la atención, es que Jesús es un producto de la mercadotecnia religiosa, ¿no? Por así decirlo. O en pocas palabras, para que mejor se comprenda, Jesús, a quien la iglesia adoptó en exclusiva y lo convió en materia de un supernegocio, claro, porque pues mucha gente ha lucrado con su imagen, ¿no? O sea, realmente no hay un estudio, además de los evangelios, que te pueda demostrar o que te pueda sustentar cómo era su conducta, cómo se comportaba. Entonces,
pues Jesús no tiene que ver nada con la religión, él no fundó ninguna religión, él solamente vino a dar un mensaje de esperanza, como dicen los testigos de Jehová, su enseñanza central es el reino de Dios, lo cual ese es uno de sus pilares que él enseña, donde él enseña un reino donde la gente va a tener pues ciertas, va a dejar de sufrir, ¿no? Va a dejar de tener esas carencias que actualmente tienen, ¿no? Entonces eso es lo que relativamente en cada una de sus enseñanzas él explica, ¿no? A la gente de su época. Entonces, pues hay autores que mencionan que Jesús no era hijo de Dios, que lo decía porque se autonombraba, porque decía que todos pues lo somos, ¿no? En algún momento es una idea un poco compleja que no podría explicar, porque no porque no tenga la capacidad, sino porque es muy, muy difícil, entonces hay que llevarse relativamente mucho tiempo, pero al igual que todos, pues Jesús era una persona humana con errores, no con errores, pero eso era lo que lo hacía diferente, ¿no? Que era una persona distinta, ¿no? Al resto de la humanidad que comete errores, que falla, que hace muchas cosas. Jesús pues trataba, ¿no? de vivir en esas cuestiones sociales, ¿no? Sino él era una persona que tenía mucha sabiduría. No se puede considerarle como un filósofo porque no establece ninguna teoría filosófica. Tiene, probablemente si haces un comparativo entre Jesús y Sócrates, prácticamente muchos podrían deducir que es la misma persona, pero relativamente no lo es. Porque primero son, pues, digamos, siglos de diferencia entre un personaje y otro, ¿no? Que claro, que al final de cuentas ambos tienen mueren de una manera un poco similar y relativamente hacían cosas similares, pero nada que ver, ¿no? O sea, Jesús te daba un discurso donde te daba a entender que que tú tenías una segunda oportunidad de cambiar, ¿no? Te decía que era más fácil, te decía Jesús, famoso dicho que la gente ocupa, que la vida es como la rueda de la fortuna, ¿no? Un día estás arriba y un día estás abajo, ¿no? Entonces, pues él trataba de explicar eso, también decía que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, e inclusive hay uno de los sermones que me llama la atención, en el que dice que él solamente no viene a traer la paz sino la espada, ¿no? Eso es algo muy difícil de interpretar. Él a lo que se refería es que él no venía a solucionar los problemas de la gente, ¿no? Él venía a dar la clave de cómo podía la gente solucionar por sus problemas, porque recuerden que todos los problemas del mundo tienen solución, pero la solución está en uno mismo, ¿no? Cada quien decide, por ejemplo, si una persona tiene un problema y no quiere solucionarlo, pues jamás va a encontrar una solución ajena a su entorno, ¿no? O sea, si la persona no está dispuesta a cambiar, pues es ilógico, ¿no? Pues nadie más lo va a poder hacer cambiar más que uno mismo. Entonces, pues obviamente Jesús no desarrolló teorías como ya lo había dicho. Él trata de establecer una nueva moral, por así decirlo, una nueva moralidad, una nueva forma de ver lo bueno y lo malo. Te trata de decir, ok, ya cometiste algo malo, pero tienes derecho a cambiar, ¿no? Bueno, como dicen por ahí, bueno, pues ya la regué, pues asumo mi error, pero ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Eso es lo que te trata de entender en todos sus sermones, ¿no? O sea, que si tú haces algo, pues te equivocaste, ni modo, es parte de tu esencia humana, pero tú tienes que corregir eso para que ya no caigas en eso mismo, ¿no? Entonces
de sus enseñanzas centrales fue enfocada hacia la cuestión del amor, pero no es un amor ni egoísta, ni, ni tampoco otro tipo de etiquetas que muchos han clasificado, porque el amor está clasificado en muchas etiquetas, pero él trataba de un amor hacia todo, ¿no? Hacia un todo, hacia un omni. Entonces él trata de que tuviéramos amor hacia todas las cosas, hacia Dios, hacia las plantas, hacia los animales, hacia las personas, hacia muchísimas cosas, pero pues obviamente lo matan porque digamos que él, eh, todas estas enseñanzas afectaban a los intereses políticos y religiosos de su época, ¿no? Esa es la mejor manera en la que lo podemos conocer, ¿no? Porque nadie en este mundo, yo creo que nadie te mata porque se le dio la gana, ¿no? O sea, tienes que darle motivos, ¿no? Nadie hace las cosas eh, por inercia, ¿no? Todos en el mundo hacemos las cosas porque hay un motivo, ¿no? Y ese es el objetivo filosófico que trata de abordar todas esas cuestiones. Entonces dice, Jesús también te enseña que si yo puedo hacer X cosa, entonces tú también puedes hacerlo, ¿no? Y esa es una de las bases también para la cuestión, este, social. Dices, bueno, si esta persona puede cambiar, pues yo también puedo, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Entonces, él decía que las leyes de la naturaleza y las leyes de la salud, pues tenían que estar en armonía, ¿no? Él habla de que el alma tiene que estar lo más pura, ¿no? Que ¿a qué me quiero dar a entender con esto? Que tienes que renunciar, pues, a una vida pecaminosa, indigna, este, una vida llena de errores, ¿no? Porque hay errores que plenamente uno los hace porque es como esos errores que dices, bueno, es algo que me equivoqué porque es parte de mi naturaleza, pero a veces te equivocas con la plena conciencia de que sabes que eso no está bien, ¿no? Entonces, eso es algo que Jesús quería cambiar, ¿no? Otra de las claves que también da es que tienes que tratar a la gente como te gustaría que te trataran, ¿no? O sea, si tú eres una persona que, que dice groserías, bueno, que las groserías forman parte de mucha gente, sobre todo aquí en México, pero hay formas de decirlas, ¿no? Entonces, pues siempre decía esto, que debemos de tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran, y que si alguien nos hace algo malo, pues no tener resentimiento hacia esa persona, tal como lo hacen los niños, esta cuestión los niños lo llevan mucho a la práctica, porque para un niño, pues en el momento tienen una discusión y después de un cierto tiempo hacen de cuenta que no sucedió. Eso es lo que Jesús trataba de enseñar, ¿no? Con esto que dice, amad a nuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen y rogad por los que persiguen y calumnian, ¿no? Entonces, pues es exactamente eso, ¿no? Otra de las cuestiones es que Jesús también estableció unas bases del Estado laico que a lo mejor yo creo que nadie se ha puesto a pensar en eso, pero él lo establece con algo con una de sus frases muy conocidas, que es la de dar al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. O sea, política y religión tienen que estar totalmente separadas, cosa que en algunos países a lo mejor no se da tanto. Eso ya en teoría del Estado se irá resumiendo, pero bueno, ¿no? Entonces Jesús también decía que no hay que hacer menos a la gente porque de la misma manera, porque todas las acciones se devuelven, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene mucho dinero y haces menos a alguien, pues no es incorrecto, porque probablemente la persona que aparentemente está pasando por una situación difícil va a salir del hoyo, y la persona que cree que está bien probablemente en algún momento de su vida pues va a estar en esa situación adversa, ¿no? Entonces Jesús decía, pues bueno, no puedo tratar mal yo a esta persona porque mira, se lo ejemplificas a la gente y le dices, ok, tú no puedes tratar mal a esta persona porque mira, hoy tiene salud, mañana quién sabe, ¿no? Mañana a lo mejor esa persona va a tener salud y tú vas a estar enfermo, ¿no? Entonces, eso es a lo que él trata de entender, ¿no?
Entonces, pues como toda esta cuestión, pues la iglesia lo ha tomado como mejor le conviene, o sea, ha distorsionado un poco el mensaje de lo que él trataba de dar a entender. Él no quería que la gente estuviera entregada hacia las cuestiones religiosas porque decía que eso para él era innecesario, ¿no? No es, al menos para él siempre fue innecesario el congregarte, el hacer tal rito, tal cosa para que Dios te dé cosas a cambio, cuando lo único que debes de hacer es dedicarle tiempo, ¿no? O sea, ser una persona que ejemplar, ¿no? Como se dice, eso es lo que realmente a Dios le importa, que seas ejemplar, a Dios. Tú irás a la iglesia todos los domingos, pero si tú no eres una persona si tú eres la misma persona grosera, majadera, que en algún momento todos los llegamos a hacer, ¿no? Incluyéndome, ¿no? Hay momentos donde tú tienes una actitud un poco altanera, grosera, de agraviosa, entonces pasan todos estos tipos de cosas, ¿no? Entonces, pues la mayoría de las iglesias, pues se quedan con la cuestión pues, religiosa, ¿no? Y la cuestión histórica es un poco extensa de ver, ¿no? Pero bueno, esta es una pequeña porción de quién fue Jesús realmente, qué enseñó. Entonces, pues los dejo para que podamos analizar y reflexionar, ¿no? Entonces, espero que ya saben lo que tienen que hacer. Compartan el video, suscríbanse y lo más importante es hay que aprender a ser mejor persona cada día.